Bien, chicos, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de estabilidad del universo, que viene a ser su clase teórica de la sesión 2, ¿no? Me presento, mi nombre es Diego y bueno, vamos a comenzar. Como ya les hablé antes del problema que tuve, tenemos la estructura del átomo, que del átomo tiene el núcleo y lo que vienen a ser los electrones. El núcleo, por su parte, está formado por protones y neutrones, y estos, por su parte, también están estructurados por quarks. Los tamaños no son como tal tan importantes, por eso no los recalco, pero si les preguntan, átomo es 10 a la menos 10 metros, el núcleo es 10 a la 10 a la menos 14 metros, el protón 10 a la menos 15 metros, el quark 10 a la menos 18 y el electrón es lo mismo que un quark 10 a la menos 18. Los quarks como tal están enlazados por los gluones, vienen a ser esta cosita como medio color crema que se encarga de unir a los quarks. Ajá. Tenemos a los fotones, que son los que se encargan de interactuar entre los electrones y el núcleo. Y bueno, pasamos con la siguiente. La historia. Para hablar de la estabilidad del universo, bueno, primero tenemos el siglo XIX, en donde se preguntan cómo se unen los átomos o las moléculas, y eso es más que todo, o bueno, dicen de que ocurre por atracción electrostática. También nos mencionan que los átomos están ionizados en las moléculas, tanto positivo como negativo. Ya les mencioné el ejemplo bueno, de esto, que viene a ser lo del siglo XX, donde tenemos a tres científicos que también nos hablan de de lo que viene a ser cómo se unen átomos y moléculas. Primero tenemos a Lewis, que es la persona que tenemos acá, que bueno, nos habla sobre la compartición de electrones o crear capas llenas de 8 electrones. Aquí ya les di un ejemplo. ¿Dónde está el puntero? Ya. Acá les mencioné el ejemplo del el H2O, por ejemplo, donde el oxígeno tiene que llegar a los 8 electrones para ser estable, y de eso se presta de los hidrógenos, que los hidrógenos solo tienen uno de valencia. ¿Ok? Mientras que tenemos por otra parte a Linus Pauling, donde nos habla del solapamiento de orbitales electrónicos. Y por último tenemos a Robert Mulliken y a Freddie Hunt, donde proponen otra función de onda, pero nos vuelven a hablar de solapamiento de orbitales electrónicos. ¿Ok? Pasamos por la siguiente. Ya les hablé también de la valencia, que es la capacidad de un elemento para combinarse. Combinarse acá es la palabra más importante. Creo que subrayar. Ok. Acá es la palabra más importante con otro átomo como tal. Y también viene a ser el número de electrones que tiene un átomo en su último nivel de energía. Acá les puse de ejemplo, este es el átomo, y estas vienen a ser sus capas de energía o sus niveles. Y la valencia vienen a ser los electrones que se encuentran en la última capa, ¿no? Ujú. Ya les hablé que el nitrógeno, como tal, tiene la capacidad o tiene 5 números de valencia. Pusimos el ejemplo al N2O, al óxido nítrico, N2O3, NO2, N2O5. Ok, ahora el número de oxidación, esto sí necesito que me presten atención. Es como en la anterior sesión les hablé de números cuánticos y cómo podían sacarlos. Bien, en este caso, el número de oxidación también es algo para sacarlo mediante más lógica que todo, ¿no? El número de oxidación viene a ser el número de electrones involucrados en un enlace. Se usa signo positivo en átomo con electronegatividad baja y se usa signo negativo en átomos con electronegatividad alta. La electronegatividad va a ser algo que les voy a hablar más adelante, pero bueno, como tal, ¿no? Acá lo voy a acercar un poco con la lupa. A ver, yo. Acá tenemos el N2O5 y el magnesio MgH2. Bien, ¿cómo sacamos los números de oxidación? Esto es, esto es un poco simple. Mira, para esto más que todo tenemos que saber en la tabla periódica los elementos cuentan cada uno con su número de oxidación. Los que más se van a repetir, va a ser el oxígeno y el hidrógeno. Esto apréndanselo, es muy importante. El oxígeno siempre va a ser igual a -2. Ok, se lo voy a poner con menos. El oxígeno siempre va a ser igual a -2. Y el hidrógeno siempre va a ser igual a +1.
¿Y esto para qué me sirve, Diego? Bien, les voy a explicar cómo sacar los números de oxidación del hidrógeno. Si en un examen les preguntan, bueno, en el examen más que todo les preguntan, ¿cómo, cuál es el número de oxidación del nitrógeno en el N2O5? Lo tienen que hallar de la siguiente manera. Primero tenemos, o sea, el valor que ya sabemos por defecto es que el oxígeno es -2. Entonces acá multiplicaríamos 5 por -2. Un momento, no, con esto no lo voy a hacer. Se ve un poco mal. Ya. Bien. Tenemos 5 que va a multiplicar al oxígeno, que es -2. ¿Ok? Y por otro lado tenemos al nitrógeno, que va a ser 2 multiplicado por su número de oxidación, que aún no lo sabemos, que este va a ser X. Y estos, si los sumamos, nos tienen que dar igual a un cero. ¿Ok? Entonces, si acá multiplicamos 5 por -2, que es el valor del oxígeno, como tal, acá lo repito, no son -10. ¿Ok? No son -10. Y acá nos queda 2x más, o bueno, -10, porque más por menos es menos, me tiene que dar igual a cero. Entonces, esto como tal, aplicamos lógica y el 10 pasaría al otro lado y nos quedaría que 2x es igual a 10. Por lo tanto, x sería igual a 5. Entonces, acá que podemos asumir que el número de oxidación del nitrógeno en este caso vendría a ser 5. Y bueno, voy a darles el otro ejemplo con el magnesio que tiene por suerte al hidrógeno. Esto lo voy a borrar, sí. Lo voy a volver a explicar si no han entendido bien esta parte. Ok. A ver, ya. Acá tenemos al magnesio. El magnesio tiene como tal, no sabemos su número de oxidación y vemos que no está anticipado por ningún número. Entonces vendría a ser 1 multiplicado. A ver. Ya, esto más, o también podría ser menos, pero en este caso tenemos al hidrógeno que, como les dije, em, su número de oxidación siempre va a ser 1, ¿ok? Entonces va a ser 2 multiplicado por +1. De acá, ¿qué sacamos? Que sería x más 2 es igual a 0. Entonces, el +2 pasa al otro lado y tendríamos que el número, o que x es igual a -2. Y este -2 vendría a ser el número de oxidación del magnesio. ¿Hasta acá se me ha entendido o quieren que vuelva a repetir cómo sacar el número de oxidación? Sí, sí he entendido, pero por ejemplo, en el pretest decía que se tenía que sacar de cada uno, ¿o cómo era? Sí, 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 sí. O sea, ahí como que lo puse un poco regalado porque el oxígeno vale -2 y el hidrógeno vale +1. Solo tendrían que sacar de ese y ese vendría a ser la respuesta. Ay, Ok. ay, ay, ay. Ya, ok, gracias. Ahora, por ejemplo, acá tenemos otros casos. El nitrógeno tiene 5 números de valencia, ok. Ya les dije que el oxígeno vale -2 y acá sería 2x, 2x, esto no se entiende tanto, -2 es igual a 0. Entonces acá el número de valencia del nitrógeno, si hacemos como tal, si lo pasamos acá y todo eso, vendría que el nitrógeno es igual a 1. Y acá en cada caso varía. Si este es -2, acá el nitrógeno también vendría a ser 2. Si acá te dice que es O3, esto vendría igual a ser a -6. Y este vendría a ser igual a 3 para igualarlos. No sé si se me entendió tanto, pero en la siguiente diapositiva tengo unos ejercicios que me gustaría que los resuelvan para saber que han entendido tanto lo que viene a ser número de oxidación. Si tienen la respuesta, me lo dicen, por favor. Para esto les doy 2 minutos. O, claro, 2 minutos.
El primero, la S, el azufre sale 2. ¿Por qué? Sería uno. Ah, no, 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 espera. El azufre sería uno, perdón. Sí. Mm, Uno, Sí, porque pero sería. lo tienes que multiplicar por el número que lo antecede. Entonces, no, sería 2 más X menos Ajá. 4. Menos 8 porque el oxígeno vale menos 2. Entonces, si el oxígeno vale menos 2 lo multiplicas con el 4 6. y... Exacto, 6, sí, exacto. perdón. Recuerden que pueden salir números negativos también en lo que vienen a ser números de oxidación. De eso no se preocupen. El cloro sería 5. Sí, 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 sí viene a ser 5. Ya, a ver. ¿Cómo le sacaste? El hidrógeno es 1 positivo. Ujú, Al cloro le puse X y el oxígeno sería menos 2 por 3 o 3 por menos 2, que sería igual a 0. ujú. Y ahí Ya, me y bueno, salía, al multiplicarlo, X menos 5 es igual a 0 y X es igual a 5. bien, ya. De los otros dos. El fósforo Todavía saldría no. 5 también. ¿Qué? ¿Pueden repetirme, por favor? Fósforo, o sea, la P, Ajá. saldría 5. Y el silicio saldría menos 4. Está bien, Sí, está bien. Sí, está bien. En este caso sería 3 por uno más X menos 4 por menos 2, ¿no? Si eso lo igualamos a cero, esto vendría a ser que X es igual a 5. Bien. Y de silicio acá tenemos X más 4 por uno es igual a cero. Y acá me saldría un número negativo, lo cual no está mal. Y el número de oxidación de silicio vendría a ser menos 4. Bien. Ok. ¿Se me entendió? Entonces, quiero suponer. Gracias. A ver. Acá tenemos la tabla de los elementos y acá podemos tener un resumen de los posibles números de oxidación o de las valencias de cada elemento. Acá tenemos el hidrógeno que puede ser más uno o menos uno. Acá el menos uno no se toma tanto en cuenta, eso es en casos muy especiales, pero la universidad no creo que les ponga estos casos, la verdad. Entonces, en conclusión, los de la familia 1A siempre van a ser de valencia más uno. Los de la familia 2A siempre va a ser con valencia más 2. En donde ya comienzan a aumentarse valores es a partir del 3A hasta el 7A. Los del 8A acá no participan porque ya tienen, como tal, ya son estables, entonces ya tienen 8 electrones de valencia, entonces ya no necesitan como tal más. Acá les diría que se aprendan los básicos como el carbono, el nitrógeno, oxígeno y el flúor como tal, ¿no? También les pueden preguntar sobre el fósforo, sobre el cloro, pero más que todo estos cuatro, les pueden preguntar en su examen como les vino en su pretest de hallar números de oxidación. Y bueno, ahí sí está un poco tranca. Ya a ver. Esa tablita, solo estos elementos, no es necesario que todo, lo repito, porque sí. Y a ver, pasamos con la electronegatividad. Acá, a partir de acá vamos a hablar más que todo de full teoría. Lo de números de oxidación fue un poco matemático, pero ok. Bien. Al hablar de electronegatividad, hablamos de la capacidad de un átomo para atraer los electrones de otro cuando forma un enlace químico de una molécula. Si su profe les pregunta, ¿qué es electronegatividad? La capacidad para atraer los electrones de un átomo a otro. Punto. Si leen la palabra atraer, ya saben que esa es la respuesta y marcan eso. Esta está afectada por dos magnitudes, lo que viene a ser la masa atómica, y lo que viene a ser la distancia de los electrones de valencia con respecto al núcleo atómico.
Acá encontramos la escala de Pauling, en donde se nos indica si el enlace entre dos átomos es covalente apolar, covalente polar o iónico. Esto, covalente, primero voy a explicar la tablita que encontramos acá, ¿no? Bien, si nos vamos de izquierda a derecha, viene a ser más electronegativo. Y si nos vamos de arriba, no de abajo para arriba, también viene a ser más electronegativo. Les pueden preguntar algo como ¿cuál es el elemento más electronegativo? Y el elemento más electronegativo es el que se encuentra en la parte, en, en esta esquina, el cual vendría a ser el flúor como tal. Y acá nos sale el francio, pero si les preguntan cuál es el menos electronegativo, perdón, vendría a ser el cesio o el francio, ¿ok? Mm, Muchos confunden francio con flúor, pero no. Francio, les repito, menos electronegativo, flúor más electronegativo. Luego de eso, les pueden, les pueden poner otras alternativas que no sea flúor y les ponen cuál es el más electronegativo. Luego del flúor viene el oxígeno, luego del oxígeno viene el nitrógeno o cloro, uno de esos dos. Y eso, ¿no? Si no hay flúor, marcan oxígeno. Ok. Ahora, podemos ver acá que tienen unos numeritos, como tal, 0,8 en el caso del potasio, en el caso del calcio tenemos 1, en el caso del fósforo 2,1. Acá podemos ver su electronegatividad de cada uno y la capacidad que tiene de formar enlaces covalentes apolares, polares o iónicos. Mm, Tal vez no entiendan mucho lo que vienen a ser estos conceptos de iónico o covalente. Eso se los voy a explicar más adelante en lo que vienen a ser enlaces para la unión de átomos, ¿ok? Em, Más que todo, a ver, se los voy diciendo ya para que ya lo tengan memorizado. Enlace iónico es cuando se une un elemento que es no metal más un elemento que viene a ser metálico. Esto viene a ser un enlace iónico y esto viene a ser la transferencia de uno a otro, ¿no? Covalente polar, acá yo lo asocio a la palabra co con compartir. Entonces, el enlace covalente de qué se encarga? Se encarga de compartir los electrones que tienen, ¿no? Ujú. Compartir y también me asocio de la palabra co porque co de compañero, no sé cómo lo asocian, pero esto tiene que ser igual. O sea, si les hablan de covalentes no metal más no metal, entonces tiene que ser iguales elementos. Ojo, es solo no metal más no metal. Si les dicen metal con metal, ese no es covalente, ese es enlace metálico, que también les voy a hablar más adelante. Ok. Y acá voy a borrar solo esta partecita porque les voy a hablar después de esto. El francio y el flúor, esto lo voy a dejar para que lo tengan en cuenta. Bien, pasamos con el siguiente. Hibridación. Creo que les pregunté eso en su pretest, pero bien. Acá la palabra más importante es recombinación. La hibridación es una recombinación de los orbitales atómicos puros de un mismo átomo para resultar unos nuevos orbitales atómicos híbridos. Ok, acá también he puesto esto de color porque si les preguntan cuál es el producto de la hibridación, tendrían que marcar la de orbitales atómicos híbridos o simplemente orbitales híbridos. Esto ocurre antes del enlace o en la fase previa como tal, o como se le dice. Y bueno, los orbitales híbridos se caracterizan ya que se produce el mismo número de orbitales híbridos que de orbitales atómicos puros y que son todos iguales, la misma forma, misma energía, ángulo, y solo difieren en su orientación. Em, en mi examen, al menos a mí, y me dijeron, marca su geometría molecular. Entonces, acá se los puse en esa tablita para que también se lo aprendan. Si les ponen, un segundo el puntero, ya voy. Si les ponen esto, que es
que solo tiene dos lados o dos orbitales, vendría a ser lineal y vendría a formar 180 grados. Lo voy a subrayar. Yep. Vendría a ser 180 grados. Si les dan con tres orbitales, tiene esto forma de triángulo, ¿no? Entonces vendría a ser triangular plana. Y esto vendría a ser 120 grados. Si les ponen cuatro orbitales, acá esto viene a ser un tetraédrica. Y esto es más que todo por... tetra sí significa cuatro, entonces si tiene cuatro orbitales, se presume que es tetraédrica y acá el ángulo viene a ser 109. Ángulos y la geometría molecular acá son bastante importantes, también memorizarlo, por favor. A ver, ya. Vamos a hablar también de orbitales moleculares, como en la anterior diapositiva. Y esta es la región que contiene la densidad electrónica que describe el comportamiento ondulatorio. Se forman por la combinación lineal de orbitales atómicos y tienen mayor energía, no, tienen menor energía, pero mayor estabilidad que los orbitales atómicos que lo formaron. ¿A qué me refiero? Si, a ver, pueden haber unos átomos como lo vemos acá, mejor lo voy a subrayar esto. Ujú. Hay átomos que lo formaron acá, y de estos se forman los orbitales que podemos ver que están a su alrededor, ¿no? Estos son los orbitales y los de negro vendrían a ser los átomos. Entonces, los orbitales se presume que tienen menor energía, pero mayor estabilidad que los átomos como tal. Acá encontramos dos, los enlazantes y los antienlazantes. Les pueden preguntar esto en preguntas de verdadero o falso. ¿El orbital molecular enlazante participa en la interferencia constructiva? Verdadero. Voy a explicarles esta tablita bien. El orbital molecular enlazante tiene una energía menor que el orbital de partida. Participa en la interferencia constructiva, genera el enlace químico y tiene mayor densidad electrónica, mientras que el antienlazante tiene una energía mayor que el orbital de partida. Eso es importante resaltarlo. Ajá. Ya, esto es importante resaltarlo, lo voy a resaltar con otro color para que se note. Ya. Energía menor que el orbital de partida, energía mayor que el orbital de partida. Ok, interferencia destructiva y es un orbital antienlazante, densidad electrónica baja entre núcleos y tiene menor densidad electrónica. Esto no lo confundan, este tiene mayor densidad electrónica, pero tiene menor que el orbital de partida, y el antienlazante es viceversa, mayor que el orbital de partida, pero menor densidad eléctrica. Ok, pasamos con la siguiente. Resonancia y la teoría del enlace de valencia. Bien, la resonancia más que todo, dicho por Linus Pauling, como les mencioné en la parte de historia, se refiere a la deslocalización de electrones en una molécula para conseguir estabilidad de la misma. La palabra clave acá es deslocalización y bueno, también si les preguntan, o sea, acá en la universidad a veces te preguntan unas cosas medio raras. Les voy a poner deslocalización de átomos y eso sería falso porque acá hablamos de electrones. Y el electrón es parte del átomo, pero no es el átomo en sí. Bien, la resonancia se encarga de dar mayor estabilidad a la estructura molecular y es una estructura resonante, bueno, será tanto más estable cuanto mayor sea el número de enlaces que posea. Les pueden poner esta imagen en el examen. Suelen poner imágenes a veces. Este, no necesariamente esto, les pueden poner, por ejemplo, un benceno que acá tenga su doble enlace. Y les ponen una flechita con un benceno que acá tenga su doble enlace. Y les van a decir, marca qué propiedad del átomo se refiere a esto. Entonces ustedes recuerdan de que si cambia de enlace para dar mayor estabilidad, se refiere a la resonancia, ¿no? Y eso. Más se basa en bueno, en algunos casos la universidad pone imágenes, la verdad. Bien. Teoría del enlace de valencia. Este explica el enlace covalente a partir de los orbitales.
La intersección de un orbital de un átomo con otro orbital de otro átomo distinto hace que el conjunto de los dos orbitales solapados formen dos orbitales moleculares. No sé si se me entendió esta parte. Mira, acá tenemos la imagen. A ver, ya. Ujú. Ya, ya. Acá tenemos dos orbitales distintos. Y bueno, cuando estos se solapan o se unen, forman dos orbitales moleculares. La unión de orbitales forma una molécula orbital, ¿no? Acá también podemos ver el acercamiento de los átomos, pero en este ocurre repulsión, seguramente debe ser por sus cargas, y no se forma el enlace. Recordemos que deben tener cargas opuestas. Si uno es positivo, el otro tiene que ser negativo para que se atraigan. Si ambos tienen positivo o si ambos tienen negativo, no se van a atraer y eso va a ser repulsión. Ese es un concepto importante, no sé por qué no le he puesto, ¿ok? Este, si es más con menos, esto viene a ser solapamiento o atracción, ¿ok? Y si es más y menos menos, viene a ser repulsión, ¿ok? Más o menos vendría a ser lo que es repulsión. Y a ver, ya. Ujú, ya. ¿Hasta ahí se me entendió todo, chicos? ¿O, o quieren que repita algo? Bueno, voy a suponer de que se entiende todo hasta el momento. Ok. La verdad no puedo leer el chat, entonces no sé si tienen alguna duda. Por eso prefiero que prendan su micrófono. Y a ver. Bien, clasificación de los enlaces. Acá tenemos los interatómicos e intermoleculares. Esto también les pregunté en su pretest. Y bueno, los interatómicos, como dice su nombre, se encarga de unir átomos. Acá tenemos al covalente, iónico y metálico. Y los intermoleculares que se encarga de unir moléculas. Tenemos a las fuerzas de Van der Waals, al ion dipolo, al puente de hidrógeno y al puente disulfuro. De esta parte no puse mucho del puente disulfuro porque esto es un poco fácil de explicar. Puente disulfuro, sulfuro hace referencia al azufre, ¿no? Al azufre. Entonces, se encarga de unir azufres. ¿Y cómo está formado este puente disulfuro? Está formado por metionina y cisteína. ¿Ok? Metionina y cisteína. Les pueden preguntar cómo está formado un puente disulfuro, que creo que sí me vino en mi examen de mí, aunque no repiten preguntas, creo, la verdad. Metionina más cisteína viene a ser un puente disulfuro. Ok, bien. Pasamos con el siguiente. Bien. Acá tenemos los enlaces interatómicos. Enlace iónico es un átomo cedido o como tal de transferencia de electrones entre el elemento electronegativo, que vienen a ser los no metales, y el elemento electropositivo, que vienen a ser metales. Les mencioné anteriormente, si les preguntan, hay dos elementos, uno no metal y otro metal, ¿qué enlace formarían? Enlace iónico, ¿ok? Entonces no metal más metal. Bien, tenemos al enlace covalente. Yo desde esta parte me guío por el co, en serio. Esta palabra lo es todo. Es co de compartir, co de compartir y co de compañero, o sea que son de un mismo salón. Si son de un mismo salón, vendrían a ser, por ejemplo, em, tengo un compañero que es de la A, yo también soy de la A, entonces. Si yo vengo a ser de salón no metal, mi compañero también viene a ser de salón no metal. Ok, esto se me entendió. Son electrones compartidos, interacción de electrones entre elementos electronegativos. Y los ejemplos que lo van a ver seguramente en su seminario y van a exponer de esto, viene a ser el diamante, el grafito. A ver, lo voy a resaltar con amarillo. Ya. Tenemos al diamante, al grafito,
fulerenos y nanotubos. Ok. Tenemos al enlace metálico. A ver, tenemos... he puesto pluma, no he puesto puntepié. Tenemos al enlace metálico, que es la interacción de electrones entre elementos electropositivos que vienen a ser los metales. Les voy a poner el mismo ejemplo. Si acá yo soy del salón no metal y mi compañero también es del salón no metal, entonces acá en este caso sería, si yo soy del salón de los metales, mi compañero también va a ser del salón de los metales. Acá que es importante, de que estos son conductores de electricidad. Estos forman redes cristalinas. Mm, los... A ver, para que tengamos señal o como tal, todo eso, para que tengamos internet, tenemos como un cableado así por todo nuestro barrio. Ok, esos cableados en parte están hechos por cobre y el cobre vendría a ser un metal. Entonces, este se encarga de conducir la electricidad por todo nuestro barrio, ¿no? Ok, pasamos con el siguiente. Esta tablita es el resumen de lo que ya les he hablado como tal. Iónico es metal más no metal. Un ejemplo es el NaCl que viene a ser la sal. Tenemos el covalente no metal más no metal. Tenemos al HI que es hidrógeno y yodo. Al enlace metálico metal más metal que viene a ser dos cobres, ¿no? Ocurre transferencia de electrones, compartición de electrones y compartición de electrones en todos los átomos del metal. En cuanto al ambiente, les pueden preguntar, en átomos que se encuentran sólidos, cristalinos y quebradizos, ¿qué enlace se ocurre? O bueno, ¿qué enlace ocurre? Vendría a ser enlace iónico. Si les preguntan sólidos, líquidos y gaseosos, vendría a ser covalente. Y si les preguntan sólidos, excepto el Hg, que es el mercurio, vendría a ser metálico. Si son solubles en agua o no, esto es importante. Los iónicos, como la sal es soluble en agua, sí, entonces el enlace iónico es soluble en agua. Si les dicen covalente, bueno, esto es muy poco, pero no es un no. Entonces, si les preguntan si el enlace covalente es soluble en agua, es un sí, pero justifican con que poco, ¿no? Y el enlace metálico no. Si metes oro en el agua, no lo puedes disolver porque es oro. En cuanto a conducción eléctrica, ya les mencioné que el enlace metálico sí, el enlace covalente muy poco y el enlace iónico en sólidos no, pero fundidos o disueltos en agua sí pueden conducir electricidad. En cuanto al punto de ebullición en cada uno, tenemos el metálico que es muy alto. Esto es más que todo por lógica, al tratarse de joyería y todo eso, cuando se funde, por ejemplo, el oro, se requiere un alto punto de fusión para que este se derrita. Entonces hay que asociarlo con la vida. El covalente, un punto de fusión y ebullición bajo, y el iónico, un punto de fusión alto, ¿no? No es muy alto, pero es alto. Ya. Ahora, de fuerza o de enlaces intermoleculares. Acá tenemos la fuerza de Van der Waals. Creo que esto también les pregunté en su pretest en la última pregunta. Yo recuerdo que en mi examen me vino la pregunta de ¿cuál es el enlace intermolecular más débil? Y yo no sabía, la verdad, porque en el PPT de teoría tampoco hice, pero investigando supe que eran las fuerzas de Van der Waals. No se puede repetir esa pregunta como tal, porque les pueden cambiar en un verdadero y falso, que creo que en este examen va a venir de eso unas 10 preguntas por ahí. Ok, las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de Disculpe, estabilización molecular. Sí, si las fuerzas Van der Waals son las más débiles, ¿cuáles serían las más fuertes en las intermoleculares? en este caso vendría a ser el puente de hidrógeno Ya, y el más débil vendría a ser las fuerzas de Van der Waals. ya, esos intermoleculares, pero en interatómicos, ¿cuál sería el más débil en este caso? En interatómicos no nos hablan tanto de eso, la verdad. Y sería raro que les pregunten porque tampoco hay un concepto de esto en su PPT ni en Internet. Entonces, de esa parte no se preocupen tanto. Ah, ok, ok. Solo preocupense de intermoleculares. Ya. Gracias. Eh,
A ti, gracias por preguntar. Bien, las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de estabilización molecular, forman un enlace químico no covalente en el que participan dos tipos de fuerzas, las fuerzas de dispersión, atracción y las fuerzas de repulsión. Son las más débiles, como ya mencioné. Y acá en fuerzas de Van der Waals tenemos tres tipos, las fuerzas de Debye, las fuerzas de Keeson y las fuerzas de dispersión de London. Primero voy a explicarles las fuerzas de Debye. Acá tenemos dos moléculas, una polar y una molécula apolar. Esto todavía no lo expliqué porque estaba esperando, pero eso, a ver, ya, bien. La molécula polar, acá vemos uno que es positivo y otro que es negativo. Una molécula polar es aquella que tiene dos elementos distintos o con electronegatividad distinta, ¿ok? Y si les dicen molécula polar, se refiere a elementos con misma electronegatividad o mismos átomos como tal. Acá les pueden poner como el ejemplo del cobre 2. Acá le pueden poner N2, o sea, nitrógeno molecular o oxígeno molecular, ya que tienen la misma electronegatividad y son mismos átomos. Entonces, ¿de qué nos habla la fuerza de Debye? De que, a ver, bien, esta se encarga de, más que todo, de unir o lo que viene a ser una molécula polar con una apolar. Entonces, eso, ¿no? Si les preguntan Debbie, es la unión de una polar con una no polar. Ya, pasamos con el siguiente. Las fuerzas de Keeson, este, se encarga de unir dos moléculas polares. Ya saben que son distintas electronegatividades o distintos átomos. Y las fuerzas de dispersión de London. Ya les expliqué lo que viene a ser una molécula polar y una apolar. Y bien, si la de Keeson se encarga de unir dos polares, la de London se encarga de unir dos apolares. ¿Y cuál sería la diferencia? De que, bien, las de Debbie unen ambos, polar y apolar. Las de Keeson solo polar y las de London unen lo que vienen a ser apolares. Un ejemplo de fuerza de Van der Waals que les pueden preguntar, por ejemplo, este, la grasa que se acumula en una sopa viene a ser fuerza de Van der Waals. Falso. ¿Ok? Un ejemplo muy claro vendría a ser un anticuerpo y una proteína en la superficie de un virus. Si les ponen, marque un ejemplo en donde haya fuerza de Van der Waals y les ponen un anticuerpo o una proteína en la superficie de un virus, marcan eso. Bien, aunque las fuerzas de Van der Waals individuales son muy débiles, un gran número de esas fuerzas de atracción se puede, o bueno, puede ser más fuerte, ¿no? Y acá ya les dice que las fuerzas son muy débiles, entonces ya. Interacciones hidrófobas y el enlace de hidrógeno. Acá está el ejemplo de la sopa que mencioné anteriormente. Las moléculas no polares o hidrófobas, cuando me refiero a hidrófobo, fobia es como, yo soy yo tengo fobia a las arañas, entonces no me gusta, no las quiero ver y todo eso. Y acá las hidrófobas, hidro viene del prefijo de agua, entonces si son hidrófobas es que no toleran el agua, no soportan el agua, entonces por lo cual no se juntan con el agua. Si les hablan de interacción hidrófoba, son moléculas no polares y estas se refuerzan para agruparse en agregados, lo cual minimiza su exposición a las moléculas de agua circundantes. Un ejemplo de esto es la molécula de grasa en una sopa, como les mencioné hace poco. Ya que, ¿qué pasa acá? Es cuando juntas aceite y agua. Tú ves que el aceite sube bueno, o que se mantiene, pero que no se une con el agua. Entonces, eso viene a ser una interacción hidrófoba, ¿ok? Si ven que en algún momento por ejemplo, puede haber dos casos de que les den metanos, un CH3 unido a un CH2, bien. Esto puede ser así y acá les pueden dar otro CH3. Bien, este es bueno, esto lo he hecho un poco mal, ¿no? Este vendría a ser CH2, CH2. Este vendría a ser CH3, CH2 y CH2. Acá tenemos un etil y un propil. Esto luego se lo aprenden, pero por el momento no es necesario. Acá vemos que no hay ninguna molécula de agua, entonces, si vemos que si les dan este ejemplo,
¿Qué interacción va a haber? Interacción hidrófoba porque no hay agua. Sin embargo, si uno de estos estuviera unido con agua, si este estuviera unido con agua, ya no puede ser hidrófobo porque ya tiene agua, ¿no? Entonces, es eso más que todo. Si ven algo de agua, ya no es hidrófobo. Por otro lado, tenemos a los enlaces de hidrógeno, que, a ver, un segundo, voy a borrar esto. Ya, los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno se forman cuando un átomo donador dona el átomo de hidrógeno unido covalentemente a él a un átomo electronegativo aceptor. En cristiano, básicamente cuando un hidrógeno está unido a un elemento electronegativo. Punto. Si, por ejemplo, acá tenemos el grupo oxidrilo, ¿no? Tenemos un oxidrilo y si se quiere unir a otro átomo, entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Un enlace de hidrógeno. Esto viene a ser un enlace de hidrógeno. Otro ejemplo es el nitrógeno, que también vimos que tiene una alta electronegatividad. Esto si está unido a un hidrógeno y si quiere unir a otro elemento, ¿no? Este podría ser, aquí le voy a poner átomo. También se va a dar un enlace de hidrógeno como tal. Y bien, esta imagen, me vino en mi examen y se los voy a poner a ustedes porque yo acá marqué mal, honestamente. Bien, primero que todo lo que ya les expliqué, tenemos a... No se preocupen de tomar screenshot porque voy a pasar esto por el grupo, entonces no hay problema, ¿ok? Primero, acá vemos dos azufres. Dos azufres, azufre viene de sulfuro, entonces si le señalan esto, viene a ser un enlace disulfuro formado por metionina y cisteína. Segundo, enlace de hidrógeno. Acá podemos ver un oxidrilo, como les mostré en la anterior diapositiva, un hidrógeno unido a un electronegativo y se quiere unir a otro átomo. Entonces eso viene a ser enlace de hidrógeno. Acá tenemos interacción hidrófoba. Acá no podemos ver ninguna molécula de agua, ¿no? A ver, por acá vemos un metil, acá vemos un metil, o sea, todo esto es un isopropil, otro isopropil, pero no encontramos agua. Entonces, ¿qué interacción se daría? Interacción hidrófoba. Y por último, el enlace iónico, que bueno, el enlace iónico que viene a unir lo que viene a ser dos elementos o dos átomos distintos que vienen a ser metal y no metal, ¿no? Y bueno, eso creo que sería todo. Gracias por prestar atención. Voy a darles un repaso rapidísimos de la sesión de hoy para que puedan llenar su post-test de la mejor manera. Ya saben, si tienen alguna duda, pueden decírmelo ahorita, pueden decírmelo por interno, yo voy a responderles a cualquier hora. Y ya bien, comenzamos. Un segundo. Ya. Primero, la estructura del átomo, como vimos, está formado por un núcleo. El núcleo está formado por protones y neutrones y estos están formados por quarks. No olvidamos que en un átomo también están los electrones. En cuanto a los quarks, esos están unidos por gluones y existen lo que son los fotones, que es lo que interactúa entre los electrones y el núcleo, como podemos ver en esta parte. Ajá. Esto viene a ser un fotón. Bien, pasamos con el siguiente. En cuanto a historia, en el siglo XIX proponen que ocurre por atracción electrostática, mientras que en el siglo XX tenemos a tres científicos, Lewis, compartición de electrones o crear capas llenas de 8 electrones, a Linus Pauling, con su solapamiento de orbitales electrónicos, a Robert Mulliken y a Freddie Hunt, que proponen otra función de onda. Bien, pasamos con el siguiente. Ujú. Tenemos la valencia, que es la capacidad de un elemento para combinarse con otro. Por favor, acuérdense. Todo lo que subrayo es muy importante, se los vuelvo a repetir y es lo que les pueden preguntar más que todo. Este es el número de electrones que tienen un átomo en su último nivel de energía. Acá ya vimos que este es un átomo y tiene sus distintas capas. Los que se encuentran en la última capa vienen a ser los electrones de valencia. Tenemos al hidrógeno que tiene 5 y al magnesio que solo tiene un electrón de valencia. Tenemos los números de oxidación que son el número de electrones involucrados en un enlace. En esto se usa el signo positivo, en los que tienen electronegatividad baja, aquí me olvidé de ponerlo, y signo negativo en electronegatividad alta. Ujú. Ya ver. Acá les puse el ejemplo.
Este, esto sí lo van a hacer al token. O sea, esto, si me han entendido la anterior parte de número de oxidación, esto lo van a hacer rapidazo en su examen y se van a acordar de mí. Ya, pero esto lo voy a borrar para que practiquen por si acaso, ¿ok? A ver, ya, pasamos con la siguiente. Acá les puse la tablita con los números o con los electrones de valencia que posee cada elemento. Por cierto, aquí está el francio, que no se vio en la anterior tablita. Ya. Electronegatividad les mencioné que es la capacidad de un átomo para atraer electrones. Atraer electrones es lo más clave en electronegatividad, ¿no? Formado por dos magnitudes. ¿Cuáles son estas? La masa atómica y la distancia de los electrones de valencia con respecto al núcleo atómico. Ya les mencioné acá en la tablita, el más electronegativo es el flúor, el menos electronegativo es el cesio o el francio. Y acá tenemos la escala de Pauling, que es lo que nos indica qué enlace se va a formar. En el examen, si les preguntan, tengo un enlace de, por ejemplo, 1,6. ¿Qué enlace sería? Sería covalente polar. Si les dicen de un 2,5, que pucha, es probable, es un enlace iónico. Y lo menos probable es si les ponen un 0,3 o 0,4 es covalente polar. ¿Ok? Hibridación, palabra clave, recombinación y qué forma orbitales atómicos híbridos. Este ocurre antes del enlace o en la fase, o es la fase previa, ¿no? Se caracterizan porque producen el mismo número de orbitales híbridos que de orbitales atómicos puros. Son todos iguales, tienen la misma forma y solo difieren en su orientación. Acá, si dan dos orbitales es lineal, 180 grados. Si tienen tres, acá se forma un triángulo triangular plano. Les voy a preguntar triangular, triangular no plano o otra cosa, pero si dice plano, marquen eso, ¿ok? Y si les dan cuatro, cuatro su prefijo de 4 es tetra, entonces su geometría sería tetraédrica y ángulo de 109, ¿ok? Orbitales moleculares son los que contienen la densidad electrónica que describe el comportamiento ondulatorio. Les pueden poner, si tiene mayor energía que el orbital atómico que lo forma es falso. Tiene menor energía, pero mayor estabilidad. Acá en lo que se confunden algunos es en el enlazante y el antienlazante. Si tienen energía menor que el orbital de partida, es enlazante. Si tienen mayor densidad electrónica, es enlazante. Y viceversa, lo que viene a ser antienlazante, menor densidad electrónica y energía mayor que el orbital de partida. ¿Ok? Resonancia viene a ser la deslocalización de electrones. Deslocalización es lo más importante. Ya les di el ejemplo del el benceno. Si tiene su doble enlace, por ejemplo, o sea, acá vemos que solo cambia el doble enlace, pero es más para dar mayor estabilidad. Les pueden poner esa imagen u otra y ya. Teoría del enlace de valencia explica el enlace covalente. Y acá más que todo, si tenemos dos orbitales que uno es negativo, otro positivo, se solapan y se forma dos orbitales moleculares. Si ambos son positivos o negativos, se repelen o es repulsión, ¿ok? Mm, ya. Clasificación de enlaces entre átomos o interatómico, tenemos al covalente, iónico y metálico, y entre moléculas a las fuerzas de Van der Waals, ion dipolo, puente de hidrógeno y puente disulfuro. Puente disulfuro, no lo menciono más adelante, pero si les preguntan, se encarga de unir azufres formado por cisteína y metionina. Ok. En los interatómicos, el enlace iónico, que básicamente es un átomo cedido o que transferencia de electrones. Acá se une el no metal más el metal. Es como unir a mi compañero que es del B1 y yo soy del B2. Acá tenemos al enlace covalente. Co, ya les dije que co es de compartir o co de un compañeros del mismo salón. Si yo soy del B2, mi compañero es del B2, ¿ok? Pero tienen que ser no metales, ¿ok? No metales. Acá ejemplo, el diamante, grafito, fulereno y nanotubo. Acá les pueden poner, por ejemplo de enlace covalente, les pueden poner también agua. Eso no es, ¿ok? Tenemos al enlace metálico que si, bueno, es casi lo mismo que que el covalente, a excepción que estos son de puro metálicos y son conductores de electricidad y forman redes cristalinas. Bien, acá tenemos la tabla que lo resume todo.
Ya les dije, todo esto lo que voy a repasar son las solubilidades. El iónico sí es soluble, el covalente no, es poco soluble y el metálico no es soluble. Asócialo con la vida real. No puedes, no puedes poner una pepita de oro en el agua y esperar a que sea soluble, ¿no? Ok. ¿Qué más? La conducción eléctrica, los metales sí, el covalente muy poco y el iónico no. Ahora, por último, el punto de fusión, para que puedas fundir un oro o plata, tiene que ser un punto de fusión muy alto, ¿no? Si va a ser covalente es bajo y si es iónico es alto. Ya, pasamos con el último repaso. Fuerzas de Van der Waals. Acá importante estabilización molecular y que es la fuerza intermolecular más débil. Acá tenemos la fuerza de Debbie que se encarga de unir polar con apolar. Tenemos la fuerza de Isom que se encarga de polar con polar y la fuerza de dispersión de London que se encarga de unir apolar con apolar. Un ejemplo de esto, anticuerpo y una proteína en la superficie de un virus. Y bueno, son muy débiles, pero unidas, puede ser una fuerza, o claro, puede ser un enlace fuerte si son varios, pero si es solo uno, es muy débil, ¿ok? Interacción hidrófoba, ya saben que es aquello que no tiene agua porque es hidrófobo, miedo al agua. Entonces, un ejemplo, la grasa en una sopa y el enlace de hidrógeno, cuando un hidrógeno está unido a un elemento que es electronegativo, con alta electronegatividad, tenemos al oxígeno, al flúor, al nitrógeno, etcétera. Y ya para terminar, ya les mostré esta imagen que también puede venir en su examen, pero con uno de estos, no les diría, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No hay que tenerlo de memoria, sino de que entender por qué se forman estos enlaces. Y eso sería todo. Gracias. Si tienen alguna duda, pueden decírmelo ahorita para repasarlo. O si tienen alguna duda de la anterior sesión, también pueden preguntarme y nada, les respondo. Un momento, tengo que tomar agua. Yo. Si no hay dudas, les paso el post-test y bueno, les repito que es importante que resuelvan ambos test, ya que eso cuenta como su asistencia, ¿no? Y bueno, me voy a dejar de compartir. Ya. Se los voy a pasar esto por el Teams y por el WhatsApp, de eso no se preocupen. Y voy a detener la grabación. Primero les paso el enlace. Ujú. Mm. Sí participaron en el chat. Gracias, la verdad. No vi. Pero ya, voy a pasarles el post-test am, por aquí y también por el WhatsApp, porque la anterior vez solo lo pasé por aquí y no lo resolvieron muchos y bueno, la asistencia pues. A ver. Y chicos, por favor, voy a prender sus micrófonos sin ningún problema en la siguiente clase para participar, en serio. Y nada, o sea, eso más que todo, ¿no? Gracias por la sesión de hoy día y voy a detener la grabación.